Y por último tenemos los tipos de cultura. Tenemos la dominante, la subcultura y el etnocentrismo. Cultura dominante. Patrones culturales con la capacidad de imponer sus propias condiciones de existencia al resto de los componentes que conforman dicho conglomerado cultural. Por ejemplo, con esto de la globalización, hoy en día como que casi todos podemos usar, usamos remero, jean y zapatilla, y yo puedo, y como que si en el centro de la ciudad, al menos que sea así como una festividad, o algún día así como quien dice festivo por alguna fecha patria o algo, como que es muy raro que veas a las personas vestidas diferente, como que siempre lo ve con remera, con jean o pantalón de cierto color y zapatilla. Y entonces, si ponele yo fuera de países árabes y tuviera que usar la ropa típica que usan ellos, capaz que si ando por el centro de la ciudad en épocas que no sean que se reconozca el Día del Inmigrante o algo así, capaz que sea mal visto o que llame la atención de las miradas de todo el mundo. O por ejemplo, si hubiera una japonesa que usara su ropa tradicional, y no es día festivo de nada y no es día de nada y pasa por el centro de una ciudad, que, por ejemplo, estoy dando el ejemplo de Argentina, que pasen por el centro de Argentina como que va a llamar la atención de todo el mundo, las miradas, capaz que la tilden de loca o digan que por qué se cree esto o será incómoda esa ropa. Entonces también pues esto de la cultura dominante de como que homogeneizar, de hacer uniforme todo como todos tenemos que vestirnos y que capaz que si nos vestimos con ropas tradicionales, si no es como quien dice a fecha de algo, como que capta la mirada en ciertos lugares, porque también hay que decir en ciertos lugares, en otros no, en otros capaz que todo bien, como que incluso quien saca fotos sea bien recibido, pero eso va a depender también de la cultura, la sociedad en la que estemos hablando y cómo se tratan de culturas. Después tenemos la subcultura, segmento de población de una sociedad que difieren a algunos o varios aspectos de la cultura dominante. La subcultura se suele hablar, algunos terminan hablando como de lo que conocemos con los adolescentes como las tribus urbanas, de como dentro de Argentina, como que están esa subcultura de los jóvenes que se quieren separar de los ideales o de la forma de ser del argentino tipo. Otros hablan de subcultura en el sentido de cuando, por ejemplo, está la cultura dominante en ciertas regiones árabes que tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, y hay cierta subcultura que dice, no, o sea, yo no creo en la religión oficial, no me va esas modas, esas tradiciones, esas costumbres, yo vivo mi vida de mi forma. Y entonces como que se juntan en grupo y viven, y hay ciertos lugares en los que pueden vivir en libertad o de cierta forma como ellos quieren, y ahí tenemos una subcultura. Eso habría que hacer un estudio histórico porque hay veces que subculturas después se terminan volviendo subculturas dominantes. A veces pareciera que fuera así como quien dice un péndulo, se crea como un grupo rebelde, entre comillas, y después el grupo rebelde se vuelve el grupo a seguir, y entonces a su vez se va creando otro grupo rebelde y así sucesivamente. Y por último tenemos el etnocentrismo. Se denomina así el proceso de comparar y juzgar a otras culturas de acuerdo a nuestros propios estándares culturales. Muchos individuos con este paradigma en mente suelen condenar aquellas prácticas culturales diferentes a la suya o considerarlas inferiores. Eso se da mucho y da por una clase de filosofía de que muchas veces nosotros tenemos que decir, las grandes potencias, los países desarrollados son los más etnocéntricos posibles, son los que siempre nos están juzgando, mirando desde arriba, como que nos desprecian, como que nos quieren hacer homogéneos, uniforme, que seamos como ellos y no dejarnos que nosotros tengamos nuestra identidad, nuestra forma de ser. Pero hay veces que cuando, si vos cuando dicen eso, hay que ponerles a veces varios ejemplos de cómo se da en ciertas partes de Asia, cómo se da en ciertas partes de África, cómo se da en ciertas partes del mundo árabe. Así mostrar imágenes de cómo lleva la vida ahí cierto grupo social. Y ahí también va a ver que nosotros a veces también podemos caer en el centrismo. Por ejemplo, hay ciertas partes de África que están acostumbradas a que las mujeres se casen jóvenes y sea la misma tribu la que decida con quién se va a casar o va a tener hijos, o se va a relacionar o cuánto hijo va a tener, etcétera.
Y entonces capaz que si lo lo vemos desde aquí, de Argentina, con todo nuestro marco legal, con todos los derechos conseguidos, etcétera, van a decir, no, 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 ¿cómo puede ser que esas mujeres vivan así? ¿Cómo puede ser que no tengan el derecho a hacer su propia vida, a decidir por ella, etcétera? Entonces ahí también podemos caer en cierto etnocentrismo. O, por ejemplo, no vayamos tan lejos, por ejemplo, en ciertas provincias que todavía existen pueblos originarios que viven como la tradición y las costumbres lo mandaban. Hoy en día hay muchas así como con ciertos ministerios que dicen que van y como que quieren capacitar a esas mujeres y después las mujeres les responden como no, o sea, yo estoy feliz con la tradición, costumbres de mi pueblo y así me han enseñado, así me han educado y así yo quiero seguir esa vida como me siento cómodo. Y entonces puede haber estos conflictos entre culturas. Por eso está bueno también de que debatir esto del etnocentrismo, de a veces abrir un poco más el abanico de mirada y ver que no solamente los países desarrollados o más ricos o los del norte, etcétera, son los que tienen o caen en esta mirada. Nosotros también a veces podemos caer en esta mirada. Por eso también está bueno a veces este choque cultural, encontrar un espacio medio, un término medio en la que ambas podemos coexistir, nos podemos tolerar. Bueno, esto da para una charla. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra.